Hola mis queridas seguidoras de mi canal, bienvenidas una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy vamos a hablar de un momento que nadie esperaba, la expresión de Andy Ercel en la alfombra roja después de unas declaraciones muy llamativas de Kerem Bürsin. ¿Qué pasó entre ellos y por qué su rostro lo dijo todo? Quédense porque esta historia tiene mucha intriga y emoción. La gala de anoche estaba llena de glamour, luces, vestidos espectaculares y sonrisas preparadas para las cámaras, pero la atención de todos se centró en una sola cosa, el cambio en el rostro de Andy Ercel. La actriz llegó deslumbrante, con un vestido que acaparó todas las miradas, pero lo que llamó la atención no fue su look, sino la manera en que su expresión cambió repentinamente después de escuchar las últimas declaraciones de Kerem Bürsin. Durante la semana, Kerem había hablado en una entrevista sobre su vida personal y sobre el papel que Andy jugó en su vida. Sus palabras fueron suaves, pero al mismo tiempo enigmáticas. El actor comentó, Andy siempre será alguien especial en mi vida, pero ahora estoy enfocado en otros caminos. A veces es mejor mirar hacia adelante que quedarse en el pasado. Estas frases generaron titulares en todos los portales de entretenimiento. Y justo cuando todos esperaban ver la reacción de Andy en público, ocurrió lo inesperado. En la alfombra roja, los flashes capturaron cada detalle. Al inicio, Andy sonreía con la seguridad que la caracteriza, saludaba a los fotógrafos y posaba con elegancia. Sin embargo, en el preciso instante en que un periodista le mencionó las palabras de Kerem, su sonrisa se desdibujó. Sus ojos, normalmente brillantes, mostraron un gesto serio, incluso un poco distante. Fue tan evidente que los reporteros no dudaron en preguntar, Andy, ¿qué opinas de lo que dijo Kerem? Ella respiró profundo, y con calma respondió, no quiero hablar mucho del tema, porque creo que lo que ya se dijo es suficiente. Yo respeto las decisiones de cada uno y prefiero centrarme en mis proyectos. Su tono fue sereno, pero su rostro hablaba más que sus palabras. Ese pequeño cambio de expresión se volvió viral en cuestión de minutos en redes sociales. Los comentarios no se hicieron esperar. Algunas fans decían, se nota que todavía le duele lo que pasó. Otras, en cambio, afirmaban, Andy está más fuerte que nunca y no necesita demostrar nada. Pero lo que más llamó la atención fue la rapidez con la que la escena se convirtió en tendencia. En Twitter, el hashtag #Andy Ercel fue uno de los más usados durante toda la noche. Testigos del evento comentaron que, tras las cámaras, Andy mantuvo una conversación corta con su equipo, intentando mostrarse tranquila. Una persona cercana a la actriz afirmó, ella es muy profesional, pero claramente le afectó escuchar esas declaraciones en un momento tan público. No se lo esperaba. Lo más sorprendente de todo fue cómo, en cuestión de segundos, el ambiente alrededor de la alfombra roja cambió. Los periodistas, que al principio estaban pendientes de las joyas, los trajes y las risas entre celebridades, comenzaron a centrar sus micrófonos y cámaras en Andy. Era evidente que algo distinto se estaba gestando, una tensión silenciosa que, aunque ella intentó disimular, se volvió imposible de ocultar. Mientras los flashes no dejaban de brillar, Twitter, Instagram y TikTok explotaban con comentarios. Teorías y clips de apenas unos segundos donde se veía claramente cómo la sonrisa de Andy desaparecía al escuchar el nombre de Kerem. Los usuarios empezaron a analizar cuadro por cuadro, comparando sus gestos, incluso inventando subtítulos de lo que podría estar pensando en ese momento. En cuestión de minutos, los memes se multiplicaron, algunos mostraban a Andy con cara seria y la frase cuando escuchas a tu ex hablar de ti en público, otros resaltaban su elegancia pese al incómodo momento. Pero, más allá del humor, había un sentimiento colectivo de curiosidad, ¿qué había detrás de esa expresión? Todos saben que la historia de Andy Ercel y Kerem Bürsin no fue una más dentro del mundo del espectáculo. Su romance comenzó en los rodajes de una de las series más populares de los últimos años, y la química que mostraban frente a las cámaras traspasó la ficción. Durante meses fueron la pareja más comentada, un símbolo de amor y complicidad. Sin embargo, su ruptura dejó un vacío en los fans, que nunca terminaron de comprender los verdaderos motivos. Algunos medios aseguraban que se trataba de agendas incompatibles, otros hablaban de diferencias personales. Nunca hubo un comunicado oficial que aclarara todo, y esa incertidumbre alimentó aún más las especulaciones. Por eso, cada gesto, cada palabra, cada mirada entre ellos sigue siendo interpretada como una pista de lo que realmente ocurrió.
Lo que más sorprendió del comentario de Kerem fue el tono enigmático. Aunque dijo que Ande siempre sería alguien especial, sus palabras sobre mirar hacia adelante sonaron a despedida definitiva. Para muchos fans, fue como cerrar la puerta a cualquier posibilidad de reconciliación. Y si bien la respuesta de Ande fue diplomática, su rostro reflejó lo que quizás sus palabras no podían expresar. Esas microexpresiones, esos segundos de silencio incómodo, fueron suficientes para que la gente entendiera que la herida aún no estaba completamente cerrada. La noticia no se quedó solo en los portales turcos. Revistas de entretenimiento en España, Latinoamérica y hasta en Estados Unidos publicaron notas sobre la reacción viral de Ande Erçel. Titulares como, la alfombra roja se tiñó de tensión, el gesto de Ande que lo dice todo o Kerem habla, Ande responde con silencio inundaron las plataformas digitales. Este eco internacional solo aumentó la presión sobre ambos actores, que constantemente se ven obligados a lidiar con la mezcla entre su vida privada y su imagen pública. Mientras tanto, los seguidores de cada uno defendían a su ídolo. Los fans de Kerem afirmaban que él simplemente fue honesto y que no había nada malo en decir que quería mirar hacia adelante. Los de Ande, por otro lado, insistían en que ella había demostrado una fortaleza admirable al no dejarse llevar por la provocación de la prensa. En algunos foros incluso se debatió sobre si los periodistas habían sido demasiado insistentes en un tema que pertenece a la vida personal de la actriz. Sin embargo, la mayoría coincidía en que la situación mostró una vez más el poder de los gestos frente a las palabras. La gran pregunta que surgió después de esta gala fue, ¿qué significa realmente este momento para ambos? Para muchos, el gesto de Ande fue la confirmación de que todavía existe una carga emocional en esa historia. Para otros, fue simplemente una reacción natural ante un recuerdo del pasado. Lo cierto es que, como toda buena historia de celebridades, el misterio se mantiene. Cada detalle, cada interacción futura entre ellos será observada con lupa, como si el público quisiera encontrar la respuesta definitiva a una novela que aún no parece tener final. Más allá del espectáculo, lo ocurrido anoche nos recuerda que las celebridades, por más glamour que muestren, también sienten, se incomodan y enfrentan momentos inesperados. Ande, con toda su elegancia, mostró que detrás de la actriz admirada hay una persona que lidia con emociones como cualquier otra. Esa vulnerabilidad, lejos de debilitarla, la acercó aún más a su público, que se sintió identificado con ella. Porque, ¿quién no ha vivido alguna vez la incomodidad de encontrarse con un recuerdo del pasado en el momento menos oportuno? Ahora queda por ver cómo manejarán ambos actores las siguientes semanas. Ande tiene en puerta nuevos proyectos, tanto en televisión como en el mundo de la moda, donde se ha consolidado como una de las figuras más influyentes. Kerem, por su parte, sigue adelante con su carrera internacional, explorando oportunidades en distintos mercados. La pregunta es, ¿volverán a coincidir en un mismo evento? Y si lo hacen, ¿cómo reaccionarán frente a las cámaras? La expectativa está servida, y seguramente, cuando ocurra, será otro momento viral que todos comentaremos. Así que queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿Fue solo un gesto pasajero o realmente mostró lo que siente Ande? Déjenme sus comentarios, porque me encantaría leer sus opiniones. No olviden suscribirse al canal, darle like al video y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas noticias llenas de emoción y glamour.